Muy buenas noches y bienvenidos a otro capítulo más de El Bar Solar, donde como siempre pues hablamos cada vez de cosas un poquito diferentes y cosas interesantes. Lo primero, como todo, pues ya sabéis, un poquito de acompañamiento y pésame a la gente que está sufriendo ahora mucho aquí en España. Mucho ánimo, chavales, y intentaremos en la medida de lo posible, pues entretener, que es lo que nosotros intentamos hacer siempre, y daros un beso, fuerza y sí, y aprovechando un poquito todo este tema de desastres, problemas y temas que lo teníamos ya pensado hace tiempo, que ha venido un poco también aquí lo de Valencia al caso, el tema de las redes eléctricas y los problemas que estaban habiendo en Cuba, ya sabéis que en Cuba desde hace un tiempo están teniendo unos problemas devastadores con la red eléctrica, están teniendo un montón de problemas. Así que nos hemos traído a un amiguito, nos hemos traído a nuestro querido amigo Salvador, que es un experto en todo esto de temas de distribución de energía y pues electricidad. Así que, Salva, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Fer. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Y sobre todo, Salva. Salva, yo lo primero que querría un poquito es que nos des un poquito tu background y un poquito que has hecho un poquito para que la gente sepa de qué vamos a hablar y de qué vamos a hablar un poquito, ¿vale? Así que si nos puedes dar un poquito de background de lo que has hecho para que sepamos un poquito de qué hablamos. Sí, cómo no. Evidentemente yo no soy un youtuber famoso como todos vosotros, ¿vale? Bueno. Somos youtubers, pero lo de famoso lo vamos a dejar. Famoso no. Poco. Famoso en la Presler. Youtuber sí, normal. Youtuber normal. Y como ya le comenté a José Luis, hombre, yo experto en el sistema eléctrico, evidentemente, bueno, soy un buen conocedor del sistema eléctrico, porque durante 40 años y 2 días he estado cotizando en la Seguridad Social, siempre trabajando en empresas del sector de las grandes. De hecho, he pasado por 7 empresas distintas, porque, bueno, siempre hay mucho compra, venta y no sé qué, y se venden activos y se intercambian activos, etcétera, etcétera. Yo siempre he trabajado en el sector eléctrico y los últimos prácticamente 15 años me he dedicado sobre todo, soy informático, sí, soy ingeniero de sistemas, y me he dedicado básicamente a la operación y ciberseguridad de los sistemas SCADA, de los sistemas que controlan y gestionan el sistema eléctrico. Evidentemente, hombre, no confundo kilovatios hora con kilovatios, pero tampoco te puedo decir si la potencia de cortocircuito de un transformador debe ser 1,5 o 1,7, ¿no? Quiero que me entendáis. A nivel técnico puro del sistema, pues ahí evidentemente no es lo mío. Ahora, en cuanto a cómo operan, temas de seguridad, todos los sistemas que hay por detrás, la complejidad del sistema, bueno, pues creo que en 40 años algo habré aprendido, ¿no? A ti te pasa como a mí, solo que yo soy del mundo del agua. Ahora que estamos en un momento malo, pero yo lo mismo, yo informático del mundo del agua. O sea, que tú das electricidad y yo doy agua. Ya solo nos falta alguien que dé fuego. Pues no juntéis. Dos vale, infraestructuras. No, mejor que no. Dos infraestructuras críticas que son muy importantes y como tales muy críticas, ¿no? Entonces tienen un... Yo, a ver, os pido a los tres, os pido un favor hoy, que es que como Salvador es del mundo de la informática, yo voy a tender a tirar mucho por ahí, porque me conozco, porque tengo curiosidad. Me llama la atención, yo sí sé cómo en el mundo del agua tenemos un poco plantada la seguridad de los sistemas y todo. Y le voy a atacar mucho ahí, entonces pararme, os lo pido por favor, porque sí, yo me voy a empezar. ¿Y cómo solventáis esto? ¿Y cómo no sé qué? Porque puede ser muy tedioso, sí. muy de escarbar parámetros o de cosas muy abstrusas, y depende también del nivel de paranoia que quieras llegar, ¿no? Sobre todo en temas de ciberseguridad. Depende del nivel de paranoia que tengas, puedes llegar muy profundo o quedarte en el mínimo, ¿no? Además entiendo, porque, por ejemplo, haciendo paralelismos, ¿no? Nosotros en el agua, que yo realmente estoy en el mundo del desarrollo de las aplicaciones, no del SCADA, pero bueno, tengo a mis compis de SCADA, están sentados a escasos 2 metros de mí y siempre les oigo, en el desayuno siempre les oigo contar sus chascarrillos y sus cosas. Sí que es cierto que tenemos todo redes privadas, por supuesto no hay nada conectado afuera, obvio y todo ese tipo de cosas,
pero a mí me da la impresión como que como que me da a mí que vais a tener vosotros muchos más elementos que tenemos nosotros de control y de... Porque entiendo, ¿a qué niveles tenéis logado todo? Me refiero a logado todo, me refiero de las líneas, o sea, tiene que estar todo hiperlogadísimo, hipercontroladísimo, ¿no? Entiendo. Y cada vez más, Llega un momento en que dices, la paranoia del control también es una paranoia, ¿eh? Por hacer un símil, una central antigua, de las primeras, más o menos valían con aproximadamente unos 6.000 parámetros, medidas, parámetros, registros y tal, de 6.000 puntos de control de lo que es toda una central eléctrica, desde que el cable que viene va a conectarse hasta el reactor, ¿no? Hoy en día prácticamente ese número de parámetros se utiliza solo en lo que yo llamo un palo, es decir, en un poste de aéreo, un poste de aéreo de eólico. En un eólico tiene 6.000 medidas ya. Porque se llega ya, digo, a la paranoia. Y la paranoia además es, claro, el querer hipercontrolar y el querer tener el histórico de la vibración del tornillo K3, del rotor de no sé qué, ¿vale? Y eso, evidentemente, pues es esfuerzo técnico de tener los medios, esfuerzo de transportar esos datos desde ese palo a la subestación y de ahí al centro de control y etcétera, etcétera. Y, en fin, es algo que yo creo que, bueno, el nivel en ese punto ya estamos llegando a cosas muy locas, muy locas. Lo que pasa es que el problema de esa ciberseguridad es que todos esos parámetros si se hackea esa red, en la que puedes liar es muy gorda, ¿no? Como anécdota, hablando con un técnico, hablando del sistema de protección de sobretensiones, decía, no, si esto no se puede hackear y esto es imposible, esto está en una red privada y no sé qué, y no sé cuánto y tal y cual, y tiene X protecciones. Y dice, ya, pero ¿qué pasa si te pongo que te configuro el relé para que salte con 0 miliamperios digamos, de desvío a tierra? Desde luego. Que salta porque sí, ¿vale? Entonces, un simple parámetro ahí perdido en un relé de sobretensión de no sé qué línea, la puede remontar muy gorda. En Estados Unidos, no sé si sabes que hicieron un experimento y cogieron un grupo electrógeno grande industrial y entonces lo conectaron a internet para ver los datos y tal, y les hicieron a unos hackers para ver si eran capaces de dejarlo, de inutilizarlo a base de piratearlo el cacharro. Entonces se conectaron al cacharro, le empezaron a dar datos falsos de la temperatura del agua, la bomba del agua, etcétera, etcétera, y el cacharro lo destruyeron. Entonces, tarda menos de 30 segundos. Cualquier cosa puesta en internet tarda menos de 30 segundos en recibir ataques de todo tipo. De todo, y además de todos los sitios, sí. ¿En serio? 30 segundos. Tú vete a un CERN, a un centro de supervisión de los ataques y de los tráficos que hay, los tráficos maliciosos que hay en internet, y tú pones un router en internet, pones un firewall, pones tu web, y a los 30 segundos ya está recibiendo ataques de denegación de servicio, ataques de escaneo, intentos de sobrepasar buffer, de no sé qué. ¿En serio? Pero habla con cualquiera que... Pero eso no es una persona, eso es una máquina que está constantemente... Hay boots y redes no voy a decir de los típicos países maliciosos, no, de cualquier lado, ¿vale? Que lo primero que hacen es escanear. Hay gente que escanea de todo, le da por escanear de todo, te escanean todos los puertos, intentan hacer todas las triquiñuelas posibles, habidas y por haber. Y no solo eso, sino que el problema, o sea, uno, lo que dice Salvador, que es cosa que conoces internet, cosa que te lo van a intentar hackear. Pero segundo, como sepan que esa máquina es tuya, es decir, una cosa muy estúpida, una web de una empresa, ¿vale? Es decir, si tú pones una web de una empresa, en el momento que tú pones esa web de esa empresa pública y alguien diga, vamos a tirarla, simplemente hacerle denegación de servicio, está tirado. Porque es tener 50.000 millones de máquinas y decir, pues vamos a pedirles todo en la web. Y ya está, y la tumbas, porque no hay máquina que aguante N millones de peticiones directamente. De hecho, sé de casos que han pasado hace poquito en empresas públicas, pero bueno, que son webs que la web no es nada de seguridad. Es pero que la denegación de servicio es una cosa muy estúpida, o sea, es muy fácil de hacer. Pero no hace falta que sea eso. Yo en una empresa que estuve,
que tenía responsabilidades un poco del tema de Internet. Coño, que de pronto me llaman, oye, que es que vemos fotografías porno en la página de la sección de no sé qué. Hostia. Digo, ¿cómo? Ostras, los pelos como escarpias. Joder, me pongo a investigar y estaba hecho con... Ay, ¿cuál es con WordPress? ¿Vale? Una parte de la web está hecha con WordPress. Un plugin de un WordPress se había sido hackeado o malicioso y a través de ahí, que además era de un tercero, ya sabes que lo malo de las páginas web es que coges contenido de aquí, una plantilla de no sé qué, un CSS de no sé dónde, no sé qué, te metes los links de rastreo de análisis, de no sé, de los cookies, etcétera, etcétera. O sea, es totalmente complicado. Cuando tú ves una página web, Luis lo sabrá, es realmente una maraña, ¿no? Pues por ahí un elemento perdido se había hackeado, a través de ahí habían logrado hackear esa parte y no habían cambiado todo el contenido por fotos porno. Es decir, ¿y cuál fue el problema? Y lo que yo siempre les había comentado, joder, WordPress no es lo mejor para poner esto en producción de un sistema un poquitín importante. Y sobre todo si no haces un mantenimiento, porque el problema de la ciberseguridad siempre es aislamiento, separación y mantenimiento, ¿vale? Y por supuesto supervisión continua, ¿vale? Pero claro, para eso hay que tener recursos, tener las ganas, que el jefe o jefecillo de turno vea que la seguridad no es un centro de costes, sino es un centro de inversión, es decir, puedes perder más si no gastas en ciberseguridad lo suficiente que lo que piensas que te vas a ahorrar. Sí. Y de ser un centro de gasto a hacer un centro de inversión va mucho. Pero normalmente los humanos nos cuesta mucho ver, y esto ha pasado en Valencia, hablando ya del tema de Valencia, no somos capaces de darnos cuenta, porque como solo vemos una realidad, no somos capaces de darnos cuenta de decir, si esto se hubiese hecho bien, hubiese dicho, bueno, tampoco fue para tanto. ¿Cómo que no fue para tanto? No fue para tanto porque se hizo esto, se hizo lo otro, se hizo lo de más allá. Y entonces ves que no ha pasado prácticamente nada. Solo vemos la realidad. Entonces, cuando vemos la realidad, seguro que antes había gente que dijo, oye, que el día que llueva aquí mucho va a pasar esto, va a pasar lo otro, tal y cual. Y en tema informático pasa lo mismo. Que seguro que hay mucho que dice, oye, que como nos cojan por aquí, nos lo van a romper, que esto va a estar, vamos a liarla. Y siempre hay un tío que dice, no, esto cuesta dinero, esto cuesta dinero, esto cuesta dinero, hasta que aquello pega el zambombazo, como ha pasado en Valencia, que todo el mundo estaba yendo a recoger a los niños al cole y de repente las calles eran ríos. Yo creo que en España no tenemos la mentalidad esa de vamos a evitar el por si acaso, vamos a hacer esto por si acaso, vamos. Y en las redes eléctricas no te puedes imaginar lo peligroso que puede ser eso. O sea, yo creo que puedes dejar un país entero a oscuras. Hombre, es difícil, pero no digo que imposible, o sea, no hay nada imposible. Hombre, y depende de las circunstancias. En España no tengo noticia de que se haya dado, pero en Ucrania, mucho antes de la guerra, ya les tumbaron varias redes importantes y varias zonas importantes del país. En principio se supone que fueron rusos, que les echaron abajo. Claro, un ruso que la infraestructura la han hecho ellos, que los sistemas de control son de origen soviético, que no sé qué, y más, que tienen equipos específicos para ciberataques, pues suma, y encima mi enemigo le tengo enfrente y le quiero echar abajo, pues y Luis, tú como de la parte de agua también lo sabrás, todo lo que son infraestructuras críticas tiene que estar muy bien protegido. Y hombre, yo creo que al menos el sistema eléctrico, en lo que yo conozco, en muchas cosas, al menos en las empresas que yo he estado, hemos sido muy pioneros. Nosotros muy avanzados. En la aviación utilizamos sistemas con distinto hardware para que si hay un ciberataque, al tener distinto hardware, lo que funciona en una máquina no funciona en otra. Sí. Entonces, son sistemas redundantes con distinto hardware. Sí. Evidentemente en el sistema eléctrico, al menos a nivel de, no te voy a decir que evidentemente a nivel eléctrico técnico, porque un generador es un generador, el transformador del que dependes es el transformador que dependes, etcétera, pero hay muchísima redundancia. Y a nivel de IT, de lo que es sistemas de gestión de tiempo real,
ahí es todo n duplicado. Incluso, por ponerte un ejemplo, nosotros en la última empresa que yo estaba, teníamos 2 CPDs replicados en tiempo real y separados 500 kilómetros. Y eran CPDs Tier 3 o Tier 4. Eso es un tema técnico que lo que significa es que tiene muy alta seguridad en cuanto a continuidad de funcionamiento. Ya. Pero es muy triste que tú conectes una máquina y en 30 segundos esté intentando liarla. Es muy triste. Porque al final es una cantidad de gente chunga en la red brutal. Porque al final una cantidad de datos que están pasando por internet todo el día son gente chunga intentando entrar en sistemas. Para liarla, claro. Es el mundo, tío. Es la desgracia del mundo. O sea, eso en el fondo, si lo piensas, es forma de ganar dinero. Sí, o simplemente... Y es que los virus es pasta también. Es gente que consigue meterte un virus y te pide pasta por recuperar la información. Es todo... Yo conozco, sí, yo conozco una empresa que le encriptaron todo el disco duro de toda la empresa y dijeron, si quieres tal, te lo... o bitcoins o no te... Es un tema de pasta. No hace 5 o 6, 7 años, una gran empresa de comunicaciones, que no es público, pero bueno, pues no tal, le metieron un ransomware encriptador y le encriptaron todos o muchos de los modelos muchos de los ordenadores de los equipos técnicos, de la gente del personal técnico. No afectó a las redes de cliente, ¿vale? No afectó a las redes de cliente en teoría y afortunadamente, pero ellos tuvieron que mandar gente a casa mientras refutaban el sistema. Es lo que iba a comentar yo, que es que nosotros nos enteramos porque fue el famoso, no, que os vayáis a casa. ¿Cómo que se va a casa? No, que vayáis a casa, que apaguéis los ordenadores, pero claro, es un virus que tú lo dejas encendido y lo que va haciendo es encriptando ficheros, con lo cual lo que dejas es apagar el ordenador para que deje de encriptar ficheros. Y la solución fue que apaguéis los ordenadores y que os vayáis para casa. Claro. Vale, venga, hasta luego, hoy no trabajamos. Así empezó Skynet, ¿eh? Ya sabes que fue con un virus, lo conectaron y la cagaron. Tú ríete. Pero pues ríete cuando la inteligencia artificial sea general y pueda llegar a mí me da mucho miedito. Me da mucho miedito. De hecho, ahora mismo con el tema solo de la inteligencia actual, que no es una inteligencia general, que es generativa, ya están aumentando mucho los riesgos de ciberseguridad. Porque si antes ya era fácil, que había bibliotecas completas, tú podías comprarte o bajarte determinadas distribuciones de Linux y irte a bibliotecas de ataques y ejecutar ataques sin más, por aquello de divertirnos. No. Ya puedes tener una IA todo el día intentando... Ahora ya no tienes casi ni que pensar. Pregunta acerca de esto. ¿Qué es lo que más se teme a nivel de empresa de electricidad? Hablamos de distribución, que yo creo que es lo que más sentido tiene. Sí, no, es lo que más ¿qué es lo que más se teme? O sea, es decir, ¿dónde se podría hacer más daño? Es decir, yo soy imagínate que consigo... Estamos dando ideitas, Luis. No, es por saber dónde está es por saber dónde se invierte más. No demos ideas. Ideas, joder. A ver, está todo muy distribuido. Si queréis, vemos un poco el mapa de distribución de las líneas. Sí, genial. Solo lo de red eléctrica, lo de transporte, ¿vale? ¿Os está afectando mucho el tema de la inyección? Que ahora que inyecta tanta gente, el tema de la producción, que se tendrá que compensar. Claro. Habrá días que habrá mucho sol, mucho viento y la producción habrá que ajustarla, ¿no? Claro. A ver, en teoría, en las subastas que se hacen el día anterior para fijar precios, tanto las comercializadoras como las generadoras tienen que hacer unos cálculos muy acertados de cuánta energía necesitan por cada hora, ¿vale? Y ahí tienen que incluir lo que la gente, o lo que supone que pueden, sobre todo las comercializadoras, lo que sus clientes le pueden inyectar. Entonces eso ha aumentado mucho el grado de complejidad. Claro, y tienen que tenerlo en cuenta. Una cosa es a nivel de pelas, digamos que generalmente... No, pero si no es de pelas, si es un tema de estabilización de la red, sí, claro. De que tú no controlas esas pequeñas... Y si fuese un tío que inyecta, pero en estos últimos años, o sea, todo Dios inyecta. Yo miro por ahí, veo por la calle Fernando, y todo el mundo inyecta. No solamente las placas, los molinos ya son un dolor de cabeza, ¿vale? Y eso es más estable.
Sí, pero el molino, ellos lo controlan, el molino. Ellos cuando... Sí, pero se regula más. Yo he visto molinos parados con un montón de viento y están bueno, parados por algo. Pero a ver, que los molinos necesitan mucho mantenimiento, porque sí, no, pero habrá molinos que los puedes parar cuando hay sol. El problema puede estar no que no se necesite esa energía, sino que a lo mejor la línea que le da servicio en ese momento, por lo que sea, no puede aceptar toda esa energía. Y ha habido un seccionador que haya saltado. ¿Vale? Ya, pero pueden ser muchas por eso te quiero decir pero eso vosotros lo podéis controlar. Sin embargo, que la gente esté todo el mundo inyectando, son gente que vosotros no controláis, que empiezan a meter luz en la red y dices, oye, espera. Depende de dónde. Claro, es que, vamos a ver. El sistema eléctrico son 3 capas, básicamente. ¿Vale? Básicamente hablando. El sistema de transporte, red eléctrica, ¿vale? A gran escala. El sistema de distribución en media y en media tensión, que son ya las eléctricas distribuidoras, y baja, que también es de las eléctricas, ¿vale? Lo que te llega a ti a casa o a una pequeña industria, ¿vale? Esas 3 capas, cada una de ellas pues está muy mallada, hay muchas interconexiones y aunque hay líneas de muy distinta tensión, siempre hay en las subestaciones pues transformadores que pueden unir diversas tensiones, etcétera, etcétera, para hacer que la energía fluya entre un lado y otro. Entonces, en esas 3 capas, claro, no es lo mismo en una capa de media tensión o de 120 kilovoltios ya de alta tensión que se meta un parque solar de 50 megavatios o de 5 megavatios, 50 es más normal que sean los eólicos, que tú en tu casa con tu 3,5 o 7 kilovatios pico, no sé lo que ya sé que tú tienes una media central nuclear, ¿vale? Joder, ya estamos. Oye, es lo que tú dices. Bueno, tengo ahí unos cuantos paneles, sí, pero bueno. Vale. Yo lo que digo es la cantidad de gente que se mete, no es un problema de uno, sino que hay mucha gente. ¿Cuál es el problema ahora? Que tú que estás mezclando líneas de distribución que teóricamente deberían ser aguas abajo, ¿vale? Corriente fluyendo en un único sentido, o casi, sí. ¿Vale? Con que hay, es lo que tú dices, no solo interferencias de red, armónicos, un transformador o un motor que mete un ruido, sino también lo que tú dices, gente de pronto inyectando, que de pronto ya no inyecta, etcétera, etcétera. Efectivamente, se trata tiene que ser la red capaz tener potencia suficiente, porque el problema siempre es de fuerza, de tensión suficiente como para sobrepasar esos intervalos, esas caídas. De hecho, eso tan famoso que se ha hecho ahora, de que te puedan cortar y que vas a pagar por inyectar a la red, es para poderte gestionar ese tema. Es que además ten en cuenta una cosa, en baja tensión, tú tienes un problema en un CT, en un centro de transformación. Vale, tú cortas la de alta tensión, cortas no sé qué, pero de baja tensión del transformador, pim pam, pero después resulta que la línea sí tiene tensión porque hay alguien por ahí que está inyectando, porque tiene mal conectado el tema, porque no se ha bajado al cero o lo ha vuelto a subir. De todas formas, la mayoría de o sea, cuando tú vas a conectar un inversor a la red, tiene que tener una ficha, porque es lo que te piden los de industria para que no meta determinado ruido, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que tienen, todos los que no tienen, tienen un relé, los que tienen aislada, tienen un relé que en teoría no deberían de meter tensión en la red y además ellos se sincronizan con la red de la calle. Si tú cortas un CT, se corta. No tiene por qué haber tensión, ¿no? Bueno, pero te digo que hay puros que sí que hay. Que es, ¿vale? Al final sí que hay, ¿no? Entonces ese es el problema. Y sobre todo que cuando hay huecos, o sea, el famoso hueco de tensión, al fin y al cabo transitorios o pequeños bajones de la tensión, por eso, porque hay unos desfases entre... A ver, el problema del sector de la electricidad es que es un hilo, a ver si lo puedo tener por aquí, un hilo que la misma tensión que tiene que ir para acá, tiene que ir para... Es decir, lo mismo que se consume se tiene que producir. Si hay mucha demanda o hay poca demanda y mucha generación, se rompe. Tiene que estar en perfecta tensión siempre. Al menos dentro de unos límites y con unas tolerancias, etcétera, etcétera. Vosotros lo detectáis con la frecuencia, ¿no? Cuando empieza la frecuencia a oscilar. Exacto, y hay muchos equipos en casi todos los puntos de la red hay equipos de medida y de supervisión precisamente para cuando hay
pues excesos, etcétera, etcétera, cortarlo. Pero, ¿no? Hay una cosa, Salva, coméntale lo que hablamos el otro día. Lo que la gente no entiende es que cuando hay un campo eólico trabajando, paralelamente hay un motor de diésel o hay una cogeneración o hay algo esperando que ese parque falle. Claro. Sí, Porque bueno, no hay otra cosa para salvar eso. Claro. A ver, eso te lo estaba comentando antes con la subasta diaria. La subasta diaria hay 20 conceptos distintos, entre ellos regulación. Es decir, gente que ofrece sus sistemas, sobre todo hidráulicas, bombeos, algún tipo de otras generadoras, que son capaces de regular en muy pocos segundos su potencia, sobre todo fundamentalmente hidráulicas y bombeo. De hecho, hoy veía un anuncio sobre los bombeos. Y esos son los que sirven para regular en exceso o en defecto un pequeño tramo de esa producción. Teniendo en cuenta que el global pues es las nucleares, en su momento cuando había de carbón, las máquinas grandes industriales. Los eólicos ya cada vez también son más importantes, pero están muy dispersos y evidentemente puede haber fluctuaciones. Para nivelar esas fluctuaciones está sobre todo las hidráulicas y las de gas, sí. ¿Vale? En mayor escala. Que son las que mejor se pueden regular, que la de gas en muy pocos minutos se pueden generar. La hidráulica, yo he estado entre lo que es el rodete donde entra el agua y la parte de arriba donde está el generador, y ves aquello dando vueltas a 500 revoluciones por minuto, que mete un miedo de la puñeta, sí. y cuando está en regulación, es decir, que desde red eléctrica, mediante comandos, etcétera, llega comandos de regulación al rodete y cambia el paso de la pala, ¿vale? De las palas que llevan, y eso pegan las vibraciones, pega un ruido. Yo he estado en varias de esas y la verdad es que impresiona semejante cacharro dando vueltas. Y sobre todo, yo muchas veces, y lo has hablado tú antes, que le llegan datos para que abra y cierre el rodete. Que es que eso lo hackeas, le abres el rodete a tope o se lo cierras a tope y la que puedes liar con el cacharro ese es espectacular. No hace falta eso siquiera. No hace falta eso siquiera. Por decirlo algo que no tiene nada que ver, pero para que se entienda. Stuxnet, Luis, a lo mejor le sonará, fue un virus muy famoso hace tiempo, que fue creado, se supone que por Israel y Estados Unidos, que contenía, vamos a hablar de un tema técnico, 0 days, vulnerabilidades 0 days. ¿Qué es una vulnerabilidad 0 days? Una vulnerabilidad que tiene software de los miles de millones de líneas de código que se están ejecutando ahora mismo en mi ordenador y en los vuestros, ¿vale? Pues vulnerabilidades que nadie ha descubierto en ese momento porque el software